La colonización del África Austral, más específicamente del actual Sudáfrica, fue un proceso bastante complejo que se desarrolló en el transcurso de 4 siglos, donde las disputas entre los colonizadores y los nativos y los conflictos internos entre los propios colonizadores marcarían significativamente la historia africana y el desarrollo de la Sudáfrica que hoy conocemos. Sean todos bienvenidos a la primera historia de Plus Mundi y espero que disfruten este contenido. Los primeros europeos en llegar a lo que actualmente es Sudáfrica fueron los portugueses, quienes andaban buscando una ruta marítima para poder llegar a Asia y a las Indias Orientales, en busca de las especias y mercancías valiosas que eran solicitadas en los mercados del Viejo Mundo. Es en el año 1487 cuando el navegante Bartolomé Díaz llegó a lo que actualmente es Sudáfrica, con mayor precisión a lo que nombró como el Cabo de las Tormentas, por el mal tiempo que hacía en esta zona, y que hoy en día se le conoce como el Cabo de Buena Esperanza. Fueron en estas mismas inclemencias del tiempo lo que condenó los futuros intentos de colonización portuguesa en esta región de África. No fue hasta el siglo XVII que los ingleses y neerlandeses comenzaron a incursionar en esta región del mundo, lo que generó que el tráfico y el comercio en esta ruta incrementara exponencialmente. Y es en el año de 1652 cuando una pequeña expedición de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, al mando del capitán Jan van Riebeeck, estableció una parada en el Cabo de Buena Esperanza para suplir los suministros que a las tripulaciones en los largos viajes hacia Asia. En un inicio, este asentamiento no se planeó como una colonia, pero con el pasar de los años, el flujo de inmigrantes alemanes y neerlandeses aumentó, y estos se vieron reforzados en el año de 1688 con el ingreso de hugonotes franceses que huían de la persecución del rey Luis XIV. Cabe resaltar que la mayoría de los colonos profesaban el calvinismo, en la vertiente de la Iglesia de los Países Bajos, y buscaban nuevas oportunidades en estas tierras después de la persecución y devastación que dejó la Guerra de los 30 años en Europa. La subsistencia de estos asentamientos en un principio se sostuvo en el comercio con los nativos y la agricultura, pero no pasó mucho tiempo hasta que las relaciones con los nativos Khoi se deterioraron en gran medida, lo que hizo necesaria la conquista de nuevos territorios y el fomento de la inmigración de nuevos colonos para sostener el asentamiento. También fue de ayuda la importación de esclavos malayos de las colonias más orientales, y es así como la población de las colonias en Sudáfrica para comienzos del siglo XVIII era de poco más de 1.500 habitantes, y 50 años después pasó a ser de 5.500 para finalizar el ciclo con más de 15.000 habitantes africaner, que es el término con el que comenzaron a identificarse estos colonos. Y es en este momento, en el año 1797, que esta colonia se vería afectada por los conflictos europeos de su metrópoli. Los británicos hacen aparición en el marco de la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa y ocupan el Cabo de Buena Esperanza, estableciendo su autoridad sobre todos los colonos africaner y estableciendo en la zona otros 5.000 colonos británicos. Desde un principio no hubo mucha oposición, puesto que los años anteriores la Compañía Holandesa de las Indias Orientales había afrontado crisis financieras que causó que las disposiciones incluidas en la colonia sufriera de abusos y subidas de impuestos, decayendo la calidad de vida de sus colonos. Pero esta paz duraría muy poco, porque un par de décadas más tarde, el descontento entre la población africana frente a las autoridades inglesas generaría tensiones motivadas por el trato desigual que estos recibían y la abolición de la esclavitud, decretada por los británicos en el año de 1830, lo que causó un impacto económico muy grande para toda la población africana y los llevó en muchos casos a la ruina. Es en este contexto que se produce la conocida Gran Marcha o Gran Trek en idioma afrikaans, que ocurre en el año de 1835 hasta 1840, donde más de 15.000 afrikaners, divididos en varias caravanas y olas, migrarán a las despobladas tierras al norte del río Orange en busca de nuevas oportunidades. Pero es en medio de esta migración donde se encontrarán de frente con diversas tribus nativas que también se encontraban buscando un nuevo hogar, puesto que la agresiva expansión del reino Zulu, dirigido por su rey Shaka, causó un gran trauma en las tribus autóctonas al norte de la actual Sudáfrica,
Estas invasiones zulúes se estima que causaron más de 2 millones de muertos y su coincidencia con el Gran Trek Afrikaner causó enfrentamientos entre estos, donde los Afrikaners salieron parcialmente victoriosos. Y es en medio de estas luchas cuando ocurre la masacre de Wenen, siendo víctimas una caravana migratoria de Afrikaners, a lo cual estos, como retaliación, organizan grupos bajo el mando del comandante Andries Pretorius y se embarcan en una expedición punitiva contra los zulúes y logran derrotarlos a pesar de su inferioridad numérica en la batalla del Río Sangriento, siendo estos dos eventos, la batalla y la masacre, sumamente importantes para la consolidación de la identidad y el nacionalismo afrikaner. Consecuente a estos eventos, se da el surgimiento de las primeras repúblicas Boer, que es el término por el cual se conocía a los campesinos blancos de origen afrikaner, siendo estas repúblicas el Estado Libre de Orange y la República de Transvaal. Aunque en un principio estas repúblicas fueron relativamente aprobadas por las autoridades británicas del sur, puesto que servían para contrarrestar la población nativa hostil en sus propias colonias, no tardaría en generar conflictos cuando fueron descubiertas reservas mineras en los recién colonizados territorios por los afrikaner, y esto induciría a un nuevo conflicto en la región, lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Boer o Guerra de Independencia Boer, desarrollada en el año de 1880 y que tuvo un rápido final con una victoria Boer, a pesar de la superioridad numérica y de armamento con la que contaban los británicos. Pero los británicos, ante la humillación sufrida, no se quedaron de brazos cruzados y cambiaron su estrategia para adueñarse de las repúblicas africanas. La fiebre del oro y diamantes que ocurrió en esa época fue usada y explotada para exportar migrantes británicos y posteriormente presionar al gobierno Boer a otorgarles derechos políticos y así obtener una mayor influencia en los territorios de las nuevas repúblicas. Y es así como en el año 1899 la República de Transvaal se niega a ceder las presiones británicas y, consciente de las amenazas de las tropas imperiales en su frontera, le declara la guerra. Pero esta vez los británicos estaban mejor preparados y fueron capaces de derrotar los ejércitos boeres, y cuando la guerra se tornó en una guerra de guerrillas mediante el empleo de técnicas de tierra quemada y el uso de los primeros campos de concentración de la historia, donde murieron más de 28.000 civiles boer, de los cuales el 80% eran niños, es que los británicos lograron desmoralizar y someter a la población boer, siendo sus repúblicas anexadas y admitiendo la soberanía británica el 31 de mayo de 1902 en el Tratado de Burlingame. La posguerra fue un periodo muy difícil para las comunidades boer, puesto que sus pueblos y ciudades fueron arrasadas, al igual que sus propiedades y métodos de subsistencia. Pocos años después del conflicto, se consolida la Unión Sudafricana en 1910, lo cual fue una gran ventana de oportunidad para el pueblo africano, porque pudieron organizarse políticamente y fundar el Partido Nacional. En los años siguientes, este partido iría creciendo hasta ser la fuerza política más importante de Sudáfrica y que alcanzaría la independencia del Imperio Británico y de la Commonwealth en 1962. Desde su ascenso al poder, el partido promulgó leyes que fomentaban la segregación racial y que marcarían el comienzo del apartheid en el año de 1948, perdurando hasta el año de 1992, cuando el gobierno africano de Sudáfrica finalmente cayó debido al activismo de organizaciones políticas pidiendo por la igualdad de derechos con la comunidad negra y por parte de la presión internacional, donde Sudáfrica fue aislada económica, política y culturalmente del mundo por sus políticas racistas. El ascenso de Nelson Mandela al poder en el año de 1994 marcó un gran giro en la historia sudafricana, porque se comenzaron a quitar todos los privilegios de la población blanca y establecer una igualdad de derechos entre todas las razas. Esto nos lleva a la Sudáfrica de hoy en día, donde los conflictos raciales aún generan tensiones y amenazan la estabilidad del país. Todo esto ha pasado factura en el desarrollo económico y cultural de Sudáfrica, bajando los estándares de calidad de vida en los últimos años y presentando altos niveles de migración de las comunidades blancas, debido a la violencia ejercida contra ellas luego de finalizar el apartheid, pasando de representar un 10% de la población durante la época del apartheid a representar en la actualidad poco más del 5%. El gobierno sudafricano tiene aún grandes desafíos por delante. La convulsa historia que han tenido ha dejado profundas cicatrices entre la población,
y el camino para sanarlas es aún largo, por lo que es de esperar continuar con noticias sobre la inestabilidad política de este estado. Pero ahora quisiera saber qué piensas tú sobre Sudáfrica. ¿Consideras el estado sudafricano no viable después de la historia tan inestable que han sufrido? ¿Crees que puedan finalizar los conflictos raciales que perduran en este país? ¿Conocías el proceso de colonización en Sudáfrica? Te invito a dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios y a darle like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.